mía, guíame. Colocamos ese tiempo en tus manos. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. Poderte decir, te necesitamos, Señor. No confiamos en nosotros mismos, sino en la obra que tú has hecho, en el poder de tu Santo Espíritu, un regalo de nuestro Padre y de Jesús, para ser transformado y cambiado. Gracias por el regalo y la ofrenda viva que fue dada a nuestro Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y te suplico, Señor, danos entendimiento en esta noche, que en nuestros corazones, Señor, acumulen la voz tuya para seguir tu voluntad. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Humanes tiene en las tardes una vista muy hermosa. Yo les dije a ustedes un día que uno de los momentos más lindos de admiración de la creación lo tuve en una de esas barcazas que tienen ellos para pescar. Ese día era más o menos como a las 5:30, estábamos en el mar, pero el mar tenía un movimiento tan suave, tan lento, que se permitía ver como si fuese un espejo. Pero hay otra cosa contraria en Humanes, a la cual no pude soportar. Y hay un sector de la isla donde su olor es desagradable. Dan ganas de trasbocar. No sé cómo la gente puede vivir ahí, porque huele a puro pescado podrido, a mariscos abandonados. Es horrible. Entonces, siempre que pasaba, tomaba aire al comienzo y lo soltaba al final. Pero si se encontraba un hermano, uno en ese trayecto, pues tocaba, hermano, hablar de esa manera para poderlo soportar. Pero literalmente le dan a uno ganas de trasbocar. Aquellos que... Como otra experiencia que me dio ganas de trasbocar, el día que mi preciosa mascota, que ya no está conmigo, nuestro Tommy, el día que lo recibimos, al otro día salí a vacunarlo y a desparasitarlo, porque yo le dije a Natalie, no nos vamos a quedar con ese perro. Pero después de haberlo desparasitado, el hombre botó todas esas lombrices y literalmente me tocó ponerme un guante y ayudárselas a sacar. Y era... y trasbocando, porque ese olor fue... Y mi esposa riéndose y criticando. Y dije, no, pero es que esto huele a... No lo puedo calificar. Pero ¿sabe que sucede algo así? Y es que hay cristianos que dan náuseas. La Biblia dice que hay hombres que dan náuseas, que ponen a vomitar al Señor. Al Señor. Tremendo, el que es creador de todas las cosas. Y Él nos enseña ese simbolismo. Hay cristianos que me hacen vomitar. Cristianos que producen náuseas. Y así he titulado la predicación de esta noche: el cristiano que da náuseas. Vamos a abrir nuestras Biblias, si son tan amables, en Apocalipsis capítulo 3. Y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante.
Nuestro Señor le expresa esto a Juan para que quede escrito para todo su pueblo. Apocalipsis 3:14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, una ciudad muy especial de la cual tenemos que hablar. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo he vencido, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante esa situación, porque es el cumplimiento de las advertencias que a lo largo de toda la vida del ser humano Dios le ha dicho: que no se deje engañar, que no ponga sus ojos en otra cosa. Aquí era una iglesia y unos militantes de esa iglesia que decíamos, somos ricos, no necesitamos de nada, pero ante los ojos del Señor eran unas personas totalmente desventuradas. Muchas veces, queridos hermanos, esa riqueza, esa prosperidad nos lleva a una espiritualidad fatal, porque pensamos no necesitamos de nadie más. Por ejemplo, orar. La persona que no busca de Dios es porque no lo necesita. Así de sencillo. Porque todo lo tiene suplido, no necesito de Dios. Pero si oramos a Dios es porque lo necesitamos. Entonces la oración es una muestra si soy rico o no, en mi propia opinión. Posiblemente me considero rico, pero desventurado delante de los ojos de Dios. Y antes de entrar a la tierra prometida, el mismo Moisés hizo una advertencia al pueblo. El libro de Deuteronomio es el libro de preparativo para que el pueblo, al ingresar a la tierra prometida, hiciera las cosas correctamente. En el capítulo 31, si usted quiere copiarlo, versículos 19 y 20, solamente lo voy a leer. Dice la palabra lo siguiente: ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Es decir, los niños van a cantar y en la boca de los niños va a constar de que eso fue un cántico que Dios le dio al pueblo. Es decir, los mismos hombres, luego siendo ancianos, recordarían que ese cántico es un testimonio de Dios. Porque yo les introduciré, dice la palabra, en la tierra que juré a tus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Pero también añade, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Es decir, se van a olvidar de Dios. Es un peligro, porque se van a llenar, van a tener muchas cosas, van a comer, se van a engordar y se olvidarán de Dios. Situaciones que han sucedido en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios le abre la puerta a una persona de un trabajo y se olvida de Dios? O consigue dinero y no vuelve. O consigue una novia o el novio y dejamos de ver a los hermanos.
Ya tiene un carro y su carro es su pasión. Ya sola tiene un viaje y quiere conocer todo el mundo y se olvida del Rey de Reyes. Es decir, ahí está todavía esa riqueza en la cual se convive y uno termina alejado de Dios. El mismo Señor Jesús nos advirtió claramente cuando nos dijo: hagan tesoros en los cielos, donde no hay polilla, ni hay orín, ni ladrones que minan y roban. Hay tesoros en el cielo. Si la vida realmente consistiese en hacer tesoros en esta tierra, Jesús hubiera dicho: hágase tesoros en la tierra. Pero Él está diciendo: de nada sirve. El Hijo del Hombre no tiene ni de dónde poner la cabeza. Por lo cual, como a Timoteo le fue escrito, le dice a los ricos de este mundo que no tengan su esperanza en ellos. Porque todo esto está y mañana no está. Y podemos claramente enviar nuestro corazón hacia allá y perdernos. Ante esta realidad y esta situación de la iglesia de Laodicea, la cual no tuvo ni siquiera una palabra de afirmación. La única de todas que no tuvo ni siquiera una palabra de afirmación. El Señor de una vez entra a tratarla de una forma muy firme y a decirles que ustedes son una iglesia que me causa náuseas. Es decir, es como cuando hay un golpe de ala muy fuerte y se le hacen a uno al lado y le quieren señalar el sitio y uno haga de cuenta lo mismo que sucede. A nuestro Salvador darle la sensación de eso es algo supremamente cruel en el hecho de ver la realidad del engaño. ¿Quién sería la pregunta que vamos a respondernos en esta noche? ¿Quién es el cristiano que enferma? ¿Quién es el cristiano que causa náuseas? ¿Quién es? Y en primer lugar podemos ver a quién va a enfermar. Es el cristiano que enferma al Señor. Ahora sabemos que el Señor es todopoderoso, no es enfermar, sino que Él utiliza ese simbolismo para darnos a entender esa circunstancia. Yo te voy a vomitar de mi boca. Ahora, ¿quién es el que va a vomitar de la boca? Pues nada más y nada menos que al amén, dice el versículo 14, al testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Y es supremamente interesante que aquí el Señor se está describiendo no con la descripción cuando se presentó a Juan, ¿cierto? Cuando dice, sus ojos son ojos de fuego, su boca es una espada afilada, sus pies bronce bruñido, Él es el alfa y la omega. No, aquí simplemente Él dice, se descubre, es decir, se muestra a quién esto o quién está probando la calidad del cristiano. Digamos, si fuera como el buen vino, sería un gran catador. ¿Quién es el catador entonces del cristiano? Y a este catador le va a dar náuseas probarlo. La Biblia dice lo siguiente: la palabra amén viene del hebreo que significa verdad, confirmación, certidumbre. Él está diciendo aquí que el que está para vomitarlo, el que le causa náuseas, es el amén, el verdadero, la confirmación de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, nos queda claramente quién es. Está muy bien descrito. 1:20, perdón. Porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas en Dios son en sí y amén. ¿En quién?
en Cristo. Es decir, ¿y qué dijimos que significa en hebreo amén? Verdad, certidumbre. Entonces, en Cristo, ¿qué son las promesas de Dios? Verdad, es decir, Él es la realidad. Esto viene desde una línea que nosotros abrazamos. Cuando digo línea, no es una línea de pensamiento, sino de unos versículos desde el mismo Isaías 65 que trata de nuestro Señor como el amén y la verdad. Son los versículos 11, el versículo 16, dice así. Isaías 65, 16. Dice así: el que se bendijera en la tierra en el nombre, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurara en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Porque todas las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas a mis ojos. En pocas palabras está diciendo, hay un Dios de verdad en el cual pone su fe para tener unos frutos o unos tributos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? En el Dios de verdad. Entonces, es Cristo en el sí y el amén el que está probando el corazón de cada uno de los cristianos. Porque Él va a juzgar todas las cosas. En ese juzgamiento, entonces Él va a declarar realmente si nosotros estamos cumpliendo o no. Y Él lo que dice y lo que afirma, porque Él es Dios mismo en medio de nosotros, su palabra o su testimonio, el mismo versículo 14 dice que es fiel y verdadero. Es decir, que Él todo lo que dice es fiel y es verdadero, porque Él es la promesa confiable, la verdad de Dios, el Dios de verdad. Esa fidelidad y esa verdad de Dios no va a ser cambiada. Y terrible. Ustedes han visto esos programas cuando le ponen los platos a esos jurados, de esos chefs, ¿cierto? Sí, se esmeran y uno ve ese plato allá y uno le da como hambre ya. Y ya quiere uno tener un tenedor y meterse en ese televisor. Pero llegan y hacen, no me gustó. Y uno ve ese plato, está perfecto. ¿Sí o no? Ya uno dice, amor, como que es la hora de la merienda. El que está aquí catando, que es la promesa de Dios, Dios de verdad, su testimonio va a ser fiel y verdadero, sin engaño alguno. Por favor, aquí estamos mirando cuál es el jurado de nuestras vidas. Y no solamente es eso, sino que también este gran catador es el principio de la creación de Dios. Ahora, el principio aquí en el original significa el soberano de la creación. No fue que se inició la creación con Él, no, es el que está, es decir, el principio, el fundamento de todo lo que se ha creado. Por eso es que muchas malas apreciaciones de la palabra han llevado a gente a confusión, como los testigos de Jehová, que consideran que Cristo es creado. No, el principio aquí significa el soberano de toda la creación, porque la misma Biblia dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, la razón de todo lo que ha sido creado está en Cristo Jesús, porque Él fue el que lo creó y por Él y para Él, y Él es el que lo sustenta. Entonces, tenemos un jurado muy tremendo. ¿Qué evaluación la que vamos usted y yo a pasar, queridos hermanos? Porque la Biblia claramente dice que todas las cosas serán juzgadas. Todo será juzgado. Y
enfermamos al Señor porque pensamos que somos buenos a su paladar. Y es el grave peligro. Porque como dice el versículo 15, yo lo conozco. Yo lo conozco a usted, el problema es que usted no se conoce a usted mismo. Me imagino que habrá cristianos que le dirán al Señor, Señor, usted no sabe quién soy yo. No. Van a haber muchos, usted no sabe quién soy yo. No, yo sí a usted lo conozco. Yo lo conozco, porque yo soy la promesa de Dios. En mí serán benditas todas las familias y te daré una nueva tierra. Es más, Isaías 65, un texto que después voy a predicarle a la iglesia, su versículo anterior, antes de decir el Señor, yo soy el Dios de toda verdad, dijo lo siguiente: y dejarás vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Desde el comienzo, si usted está engañado, hay que ser transformado. Abraham, Jacob, Israel, Pedro, Simón, Pedro. Y así el Señor, a Pablo, ¿cierto? Saúl, Pablo. El Señor nos va a transformar porque hay una nueva tierra. Y usted lee Apocalipsis y dice que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Y también leemos que el Señor dice que nos dará un nuevo nombre. El Señor está haciendo toda esa obra en nuestras vidas. Por ello no podemos engañarle. Yo lo conozco a usted. Y lo que yo veo no me gusta. Entonces, no podemos, queridos hermanos, hacer pasar al Señor un plato que no es. Téngalo por claro. Téngalo por claro. Porque va aún a remover el estómago al más poderoso de todos. ¿Quién, en segundo lugar, es un cristiano que produce náuseas, querido hermano? El que tiene engaño en su interior. Y si seguimos mirando ahí el capítulo 3, versículo 14, usted notará lo siguiente. Le dice en el versículo 15, yo lo conozco. Yo conozco sus obras. Recuerde que la palabra nos enseña claramente que por las obras seremos conocidos. Las obras es una demostración de lo que nosotros somos. Las obras lo muestran. El problema es que uno puede camuflarse y puede uno engañar. Como ser humano, ¿no? Pero a Dios no. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces hay frutos que el Señor sí ve. Yo conozco sus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, caliente ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y en el 17 al final dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero tú eres y dices que eres rico. Que de nada tengo necesidad, versículo 17, cuando realmente tiene una necesidad inmensamente grande. Muy grande. Y le digo, hermanos, es tan fácil uno engañarse porque la Biblia dice que el corazón nuestro es lleno de maldad, lleno de engaño, de una manera tremenda. Y uno se lo puede creer. Uno puede decir, uy, yo soy buen cristiano, aleluya, Señor. ¿Qué sería el cielo sin mí?
cuando realmente el Señor dice, no, ni se asome aquí porque nos pone a trasbocar a todos. Ya el ángel Gabriel está haciendo, no, mejor quédese allá abajo. Y si quede más abajo, mejor. El engaño es una cosa tremenda. Tú dices soy rico, pero tú eres un desventurado. Eres miserable. Eres pobre, ciego y desnudo. Ese era el problema. Su autonomía. Cuando yo me considero rico, cuando no necesito de nada, ni siquiera de Dios mismo. Terrible eso. Terrible. La Odisea era una ciudad muy importante. Fue levantada por Antíoco II a nombre de su esposa. Le colocó ese nombre a la ciudad. Luego se separaron, pero la ciudad se siguió llamando lo mismo. ¿Qué cuestiones? Parece una novela. Y estaba ubicada en una meseta, es decir, aquí una meseta es una montaña plana, por lo cual era estratégicamente inexpugnable porque es más fácil disparar hacia abajo que hacia arriba. ¿Sí o no? Usted coge una piedra y va hasta el fondo. ¿Sí o no? La fuerza de gravedad ayuda. Si usted coge hartas piedras y las lanza y... Pero coja usted hartas piedras y láncelas para subir. Arranque a correr para que no le caigan. Es decir, es mucho más fácil, era inexpugnable esa ciudad. Muy rica, financieramente rica. Era una ciudad que aún en el año 60 hubo un gran terremoto y Roma quiso mandarles recursos para volverlas a levantar la ciudad y ellos dijeron, no, tenemos lo suficiente y la hicieron mejor que lo que era antes. Pero había un problema en esa ciudad y es que el agua que ellos tenían era un agua con mucho carbonato, por lo cual era un agua que dañaba el estómago y generaba gastritis y daban ganas de trasbocar y de vomitar, es decir, el agua de ellos no servía. Para poder tener agua, traían agua de dos ciudades. Una ciudad era Hierápolis, la cual era termales. Y uno, ¿qué le gusta cuando el agua es así bien caliente? Pues uno quiere irse a meter a las piscinas y uno quedarse allá roncando. Y cuando sale uno como con 5 kilos menos porque pues salió cocinado. Y cuando el agua es fría, refrescada, y uno está acalorado, ¿cierto? Uno quiere esa agüita helada. Pero el agua tibia da náuseas. ¿Qué sucedía? El agua caliente de Hierápolis, como era termal, cuando llegaba tibia, no servía como termal. Y el agua de Colosas, que era cerca, la otra ciudad, el agua era fresca, refrescante, ese un vasadito de agua bien delicioso. Pero cuando llegaba, por el trayecto se calentaba y llegaba tibia. Es decir, esas aguas para ser utilizadas de una vez no era posible. Tenían que entrar a un tratamiento. Por lo cual era un agua que era una ciudad que sufría mucho y el Señor tomó ese ejemplo. Ustedes son como el agua que tienen, no sirve para nada. ¿Cómo así? ¿Sí? Ustedes no sirven para nada. Era una ciudad de la cual el versículo 18 dice, muestra la riqueza de ellos, ¿cierto? En el 17 dice, yo soy rico. ¿Cuál era la riqueza? Ellos tenían un oro, tenían lana o vestidura y tenían corilio, tenían un centro de salud muy avanzado. Y uno de sus productos era el corilio y muchos ungüentos. Es decir, era una ciudad próspera en dinero, centro de la moda, y tenía la medicina. ¿Cómo están esos habitantes? Pues bien, ¿sí o no? Plata, buena pinta y buen servicio médico. Cubiertas las necesidades. Y a veces como cristianos estamos así.
Pensamos que estamos siendo ricos en el Señor, pero no somos así. Nuestros frutos ante el Señor no son buenos frutos. Y comenzamos a confiar más en las cosas que en Dios. Un ejemplo. Todos buscamos, ojalá, contar con una pensión. Pero ponemos más nuestra esperanza en la pensión que en Dios. Ahorita no estoy diciendo que no hay pensiones, no. Hay una responsabilidad. Pero a veces mi pensión y como que ya me relajé. No, es Dios el que me va a mí cuidar. A veces, como tenemos plata, no oramos por el alimento, pero la Biblia nos enseña que Jesús dijo, danos el pan de cada día. Hermanos, esta mañana me levanté con mi esposa porque había estudiado la palabra y a veces uno tiende a olvidar muchas cosas. Yo siempre digo, Señor, guarda mi salida y mi entrada, por favor bendíceme, pero esta mañana fui más específico. Le dije, Señor, tengo que hacer una visita de trabajo. Te ruego, Señor, que al menos 2 personas pueda yo tocar o llevar el mensaje o pueda impactar. Ojalá que 2 personas puedan salir de allá para un programa académico que estoy proyectando en la universidad. Y fue especial porque pude hablarle a más de 2, 4, 6, 3 veces más de lo que pedí. Ahora dije, Señor, ojalá de esos 6 que salgan 2. Pero le estoy pidiendo, Señor. Porque a veces uno va confiado, no, yo tengo mis capacidades. No, Dios, dependemos de Dios. Si Dios cierra una puerta, no la abre usted, hermano, ni quiera con un carro tanque. Hay que tener al Señor siempre. Y uno se vuelve autosuficiente y ese es uno de los más grandes peligros. Porque se vuelve uno como el mundo, hermano. Igual que el que no conoce a Dios, ni ora. Imagina el cristiano, usted diciéndole a un ateo, ¿usted oró? No. ¿Y usted? Tampoco. Venga mi hermano, le dice el ateo, somos iguales. Y a veces el mundo, queridos hermanos, nos conforma, por lo cual nos volvemos inútiles. Ni siquiera para un sauna, ni siquiera para refrescarnos. Terrible eso. Y es producto de esa ceguera espiritual en nuestras vidas. Triste cuando lleguemos allá donde el Señor, digamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No os conozco como cristianos, pero yo sé quiénes son ustedes. Me causan náuseas. Vuelvo y lo digo, terrible esa palabra de la boca de quien creó todas las cosas. Debemos reconocer que la situación es compleja en esas realidades. No estudio la Biblia, no leo la Biblia, no me meto a un discipulado, no quiero crecer, manejo relaciones que no son, me dejo contaminar mi oído, me dejo sacar del camino. ¿Por qué? Porque no busco al Señor. No busco al Señor. Y me voy volviendo tibio. Me acuerdo que yo prediqué esta palabra hace por lo menos 2 o 3 años. Y el contexto que quería me enfoqué en ese tiempo fue en el contexto de la tibieza, como el castigo que aquel que utiliza el nombre del Señor y el castigo sobre él. Por tanto, queridos amigos y hermanos, cuidémonos de no depender de Dios diariamente. Recuerde la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres
en espíritu, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos. Del que ellos es reino de los cielos. ¿Quién es el cristiano que genera náuseas, querido hermano? Es el cristiano que no abraza la salvación, que no se aferra a la salvación. Versículo 17. Ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Y aquí vemos que el Señor claramente le dice a ellos, bueno, en el 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, es de aquí yo estoy afuera. Yo estoy afuera de la iglesia. ¿Ah? No sabe uno si reírse o ponerse a llorar. Somos ricos y el Señor afuera. Yo hablo de Dios, amo a Dios, gloria al Señor, pero yo afuera. Una vez, una líder de alabanza, la encargada de tocar el piano, cuando escuchó de esta palabra, vino al pastor y le dijo, por favor, pastor, yo quiero ser la primera que corra a pedir perdón a Dios. ¿Por qué?, le preguntó el pastor. Porque yo toco para Dios, pero vivo para el diablo. El peligro de tener esa vida que no sirve. El problema es que Dios lo observa y Dios lo mide y le dice claramente, yo reprendo y castigo. A los que amo, reprendo y castigo. Sé celoso y arrepiéntate antes que venga la hora que Él dice ahí abajo. Antes. ¿Y cómo nosotros abrazamos la salvación, hermano? Vamos a comprarlo gratismente. Es raro esa cuestión, ¿cierto? Es decir, lo compraremos por la fe. Gracia. Le daré lo que es justo, como nos dijo el Padre a los obreros. Vengan a mí y compren. Gratis también dijo el Señor. Y hablaba del agua. Vengan a mí y beban. Hablaba del Espíritu Santo. Y también el Señor ahí en Apocalipsis, en el versículo, a ver dónde yo lo tengo aquí, el 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida eterna. Eso es 22:17. Apocalipsis 22:17. Venga y beban. Isaías 55 dice lo mismo. Compren de mí gratis. Es decir, creámosle a Dios. Creamos al regalo de Dios. ¿Y qué tenemos que comprar? Primero, oro fino, pulido, pasado por el fuego, sin engaños. ¿Cuál es el mayor tesoro de un cristiano? Cristo, ¿cierto? Pero le lo estamos comprando a Él. ¿Qué nos da Cristo? La salvación, vida eterna. Entonces, ¿qué dice? Adquieran la salvación. Ahora sabemos que no lo hacemos por obras, sino que esa ceguera, la que no nos permite ver que necesitamos el oro de Dios, los tesoros del cielo. Nuestra vida enfocada también en Dios, porque hay un gravísimo problema
que nosotros dedicamos mucho tiempo a los tesoros de la tierra, pero pocos a los tesoros de los cielos. Es más, nos duele muchas veces dar para el Señor. Nos duele. Son aspectos en nuestras vidas que debemos nosotros cambiarlos. Entonces, ¿qué vamos a comprar, queridos hermanos? Oro fino. Oro especial. Oro de Dios. ¿Y cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que Dios más ama de un cristiano? La obediencia, ¿cierto? Pero hay algo que con oro se nos da en una de las cartas de Pedro. La fe, que es más valiosa que el oro, va a ser probada. Si el oro se prueba en fuego, ¿cuál no más tu fe? Es decir que, Señor, por favor, dame una vida genuina. Yo quiero una vida genuina. Por favor, Señor, ayúdame en una vida genuina. Como dijo Pablo, ¡ay de mí! Que estoy muerto, dice, ¿cierto? Porque hay pecado. Es aquel que gime, dice, Señor, yo quiero una vida diferente. Por favor, Señor, dámela. ¿No anhela usted ser cada día más santo, hermano? ¿No anhela usted eso, una vida más santa? Y no estoy diciendo que no vayamos a ir a un monasterio. Lo que estoy diciendo, hermano, no gastar nuestra mente en bobadas, sino que nuestra vida esté en lo que es de Dios. ¿Qué más debe comprar el cristiano? Dice así, después de que compres el oro, vas a comprar vestiduras, ¿cierto? Vestiduras blancas. Ellos producían una lana negra de alta calidad, por lo cual ellos eran centro de la moda. Si alguien quería ver, me acuerdo, de pronto los jóvenes no van a escuchar esta palabra, no la han conocido, pero nosotros los veteranos nos acordamos. La palabra figurín. O sea, ahí ya sabemos de qué edad somos. Usted sí sabe qué es un figurín, ¿sí? No saben qué es un figurín. Chuli, no me diga que usted no sabe qué es un figurín. No. Para más sabe. El figurín eran las revistas de las prendas para que la modista las hiciera. Y muchas eran como dibujos a mano, y era así. Mi tía fue modista, entonces yo miraba los figurines de mi tía. ¿Cierto? Yo ya tenía. Ella me enseñó a pegar los botones. Yo pego los botones de mi camisa. Sí, y me enseñó también si necesitaba coser algo, yo lo cosí. A veces se iba con medio dedo, pero se hacía el trabajo. Yo a veces no entiendo la moda del mundo, hermano. Yo no sé, a veces uno está viendo el noticiero y dice, el mundo al instante y todas las cosas, y sale la moda, y unas personas con unos vestidos así. Y yo le digo, ¿y a quién sí se pondrá esa vaina? ¿Cierto? Una cosa rara, fea. Y la gente... No, y uno dice, qué cosa tan rara. ¿Quién se pone eso? El Señor invierta bien en moda. La moda del cielo es la vestidura blanca. Acuérdense lo que le dice el Señor al hombre que entró a las bodas y le dijo, ¿por qué no estás vestido como conviene? Ahí no nos podemos colar. Y sabemos que la ropa blanca, queridos hermanos, tiene que ver con la santidad, con las obras de la transformación de un hombre. La Biblia ahí en el mismo Apocalipsis dice lo siguiente: y a ella, es decir, a la iglesia se le ha concedido, eso es 19:8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
También en Apocalipsis, Juan pregunta, ¿y quién son estos que están vestidos así? Aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es el único que puede cubrir nuestra vergüenza. La moda nuestra, querido hermano, no lo va a hacer. Recuerde lo que sucedió con Adán y Eva. Confeccionaron delantales de higuera, los cuales no servían. Que hubo necesidad de pieles, pero para que existieran pieles hubo un sacrificio. El único que puede cubrir nuestra vergüenza es Él. Cuando estemos delante de Él, queridos hermanos, como le sucedió al sacerdote Josué, cuando Satanás le acusaba y el Señor mandó a los ángeles, vístanle de blanco. Y Jehová le dijo a Jehová que reprendía a Satanás. Especial es yo, hermano. ¿Qué nos puede a nosotros vestir? Cristo. 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 Nuestra vida y nuestra razón de ser, nuestro oro, nuestro tesoro más precioso, Cristo, la salvación, su obra. ¿Quién me puede a mí cubrir de mi vergüenza? Cristo es mi vestidura. Él es el amado. Pero no solamente eso, le dice también en el 18, unge tus ojos para que pueda ver. ¿Por qué? Porque usted está ciego espiritualmente. Y esa ceguera espiritual, queridos hermanos, sí que es algo supremamente peligroso, ¿cierto? Porque fácilmente podemos nosotros ser guiados por ciegos espirituales y caeremos y no nos daremos cuenta. Personas que le pueden decir a usted este es el camino, o personas que pueden envenenar el corazón de usted. Y como la gente le pone cuidado más a las cosas malas que a las cosas buenas. Es más, la misma psicología lo determina, ¿sí? Los que están metidos de pronto y que aprendieron algo de administración, sabe claramente que una mala noticia corre hasta 30 veces más rápido que una buena noticia. Entonces el chisme y las cosas malas contra otra. ¡Ay! ¿Cómo se...? Pero, por ejemplo, les predicaba el domingo de la palabra cuando dice el Señor claramente en el texto, aquel que aborrece a su hermano, el amor del Padre no está en él. Pero hay muchos que ni siquiera se dan cuenta que su corazón está aborreciendo, pero guían a otros. Peligroso. Tenemos que echarnos y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo le ruego al Señor, muéstrame, Señor, porque fácilmente mi corazón se puede llenar de dolor, amargura, rabia, orgullo, tantas cosas caben en el corazón de uno, hermanos, que se desvía. Se desvía. Oh, es que lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Oh, para la gloria, pero de su corazón. De su corazón. Hay que tener mucho cuidado. Con todo, hermano, hay que andar dependiendo de Dios. Señor, por favor, ayúdame, guíame, protege. Yo le ruego al Señor. Yo le pido a Dios. Yo le suplico a Dios. ¿Usted cree que yo no llego a momentos, queridos hermanos, que me encuentro a veces entre encrucijadas? Yo llego a esos puntos y me postro y oro. Y le ruego, Señor, por favor, ayúdame, háblame, explícame, muéstrame, Señor. Y cada vez veo como el Señor me afirma y me ayuda en lo que necesito para mi vida y para guiar la iglesia en Él. Porque yo le voy a dar cuentas al Señor. Y la Biblia dice que comienza por su pueblo.
Posiblemente antes de que ustedes sean llamados al tribunal de Cristo, voy a pasar yo primero. Dios mío. Entonces, hay que rogar, Señor, dame del colirio. Sí que necesito el Espíritu Santo para poder ver en mi propia vida. Necesito de Dios, porque estamos en un movimiento que se está levantando en el mundo entero, que se confía más en las obras que de Cristo. Ya Jesús no es el camino. El camino es en qué denominación estoy o en qué línea doctrinal ando. Como si eso asegurara que soy salvo. Terrible. Señor, gracias a Dios que no soy como este publicano. Y todavía se escucha eso. Todavía se escucha. Cuidado. En estos días tuve un diálogo con una persona que amo mucho y respeto mucho, pero le decía que el camino hacia el Evangelio, Dios, yo le he orado a Dios y Dios me lo ha mostrado y me lo ha confirmado, lo que Dios quiere para la iglesia. Dios quiere que lo conozcamos a Él más que conocer de Él. Y le dije, vean, como nunca en mi vida, llevo casi 30 años en el Evangelio, pero como he disfrutado al Padre y a Jesús como mi hermano mayor en el respeto de su grandeza y en lo que Él significa, ha sido maravilloso. 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 Entonces hay que buscar a Él. Señor, permíteme. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero sin torcerle el brazo, porque es que a veces, Señor, guíame, pero para allá. ¿Sí o no? Vamos a terminar entonces. ¿Y qué sucede? Que el Señor se queda afuera. Versículo 20. Pero más que también estar afuera, el peligro que el Señor le está diciendo al corazón de las personas es el siguiente. Dice, yo estoy a la puerta. ¿Usted no se ha dado cuenta que yo estoy afuera? Versículo 20. Yo estoy afuera. Y el Señor le dice, si oyes lo que le estoy hablando y si abres la puerta, voy a entrar y cenaré. Y Él conmigo. Aunque aquí está hablando de una intimidad, que es lo que siempre hemos tratado, quiero ponerle un poquito más de sazón a la palabra diciendo, cuidado, la cena, ¿cuál es en el orden de las comidas del día? ¿La primera o la última? Entonces, abra antes que culmine el tiempo. Ábrame. Porque si usted me abre, entonces haré que se siente junto a mí. Ya no me va a causar náuseas. Vas a estar conmigo por la eternidad. Mientras que antes era un rechazo, ahora es una aceptación. En mi trono, en la mesa del Señor todos los días. ¡Qué privilegio! Una intimidad que jamás va a cesar. Pero si usted y yo, queridos hermanos, seguimos dependiendo de que no necesitamos de Dios, que yo no necesito congregarme. ¿Cuántas veces personas piensan eso? No, yo a mi casa aquí con Dios. Muy mal, porque la iglesia es una creación de Dios, entonces Dios se equivocó. No, porque aquí nos amamos, aquí nos ayudamos, aquí vamos juntos, aquí nos apoyamos el uno al otro. Yo también apoyo a otros, por ejemplo, ustedes con la fidelidad en sus oraciones, en sus recursos, aquí se ayuda a familias, hermana. Estuve desnudo y me vestiste, te decía el Señor. ¿Y cuánto, Señor? Usted fue alguien que ayudó al pueblo mío. Fue alguien que intercedió, alguien que tuvo un corazón para mi pueblo.
Por lo tanto, si usted y yo, queridos hermanos, nos evaluamos, nos miramos, ¿cómo voy? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Vamos siendo transformados, cambiados. Que cada día digamos, Señor, necesito más oro, pero arriba en el banco celestial. Porque sé que ese no se lo van a robar. Sé que ese va a permanecer por toda la eternidad. Pero si usted y yo consideramos que somos ricos, somos tan útiles como Sansón calvo. Para nada. Para nada. Para nada. Solamente de palabras, pero nada de fuerza espiritual. Debiluchos, queridos hermanos. No podemos tocar el piano para Dios y vivir para el diablo. Necesitamos a Cristo. Ahora, como para hacer el resumen, al contrario, ¿cuál es aquel que en el Señor se deleita? Aquel que el catador aprueba y se satisface. Es aquel que tiene el oro del cielo. Es aquel que está vestido por las vestiduras blancas del Señor. Es aquel que ha sido sanado su visión espiritual. No confiemos en nuestras propias obras, queridos hermanos, porque no hay ninguna que compre la salvación. Ni el pastor más honrado que haya existido sobre esta tierra pudo haber sido salvo sin la obra de Cristo. Entonces somos dos necesitados que necesitamos la gracia de Dios para llegar al cielo. Y eso somos, hermanos. Por eso no nos miremos nunca por encima de otros. Somos para Dios. Y necesitamos de Dios y queremos vivir para Dios. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Porque esta palabra, Señor, no la dice hombre, la dice Dios. El Dios de verdad, el amén. Ayúdanos, Señor, por favor. Porque podemos vernos muy bien en nuestra propia opinión, pero ante los ojos tuyos no será así. Ayúdanos, Señor. Lava nuestra mirada, lava nuestra visión y protégenos. Porque fácilmente de labios te podemos adorar, pero nuestro corazón está tan lejos de tu voluntad que no nos damos cuenta. Yo te agradezco porque tú siempre respondes. Siempre respondes, Señor. Tú hablas y respondes. Eres tan bueno, tan maravilloso. Tú eres mi pastor, el pastor de mi alma. Dígale, tú eres el pastor de mi alma. Y tú me conoces más de lo que yo me conozco. Porque el corazón mío, dile, Señor, mi corazón es malvado, engañoso, perverso, más que cualquier cosa. Y fácilmente, Señor, puedo creer cosas que no son y aún creer que ni siquiera necesito de Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a caminar junto a ti. Ayúdame a hacer tesoros en el cielo. Comprar gratis del oro refinado de ti, Señor. Y comprar de ti, Señor, la mejor prenda que puedo tener. El ser vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. No lo podemos adquirir en esta tierra. Y del colirio que me sane la mirada.
Que sea una noche, Señor, que tú tocas totalmente nuestras vidas. Que sea una noche muy especial para cada uno de nosotros. Que sea una noche, Señor, que de tu mano podamos recibir, Señor, las riquezas que necesitamos para la vida eterna, Señor. Que nuestra fe crezca en la grandeza de la verdad del Hijo de Dios. Que a pesar de lo que pasemos, Señor, y esas pruebas que pasemos, podamos, Señor, seguir ahí confiando, creciendo en la fe en el Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos acostumbremos a la moda de este mundo, sino a estar en ti. Por favor, Señor. Permíteme abrirte realmente la puerta de mi corazón a las situaciones que vivo. Conforme tú me hablas, yo lo hago. Permite doblegar mi corazón. Permíteme, Señor, tener en mi corazón amor para poder sobrellevar las circunstancias y fe, Señor. Señor, quiero honrarte sobre todo. Quiero amarte sobre todo. Quiero decirte, dile, Señor, que no quiero llegar a confiar de tal manera en mí mismo que llegue a ser, Señor, como un fariseo, el que no halló gracia ni justificación, porque confió en sus obras espirituales más que confiar en Dios. Solo tú eres el camino, no hay otro camino. Cristo, no hay otro camino. Solo tú eres la vida, nada me puede dar vida. Aunque digan que la iglesia está dando la vida, no, eres tú el que da la vida. Eres tú la verdad, eres tú la verdad. Los hombres, Señor, somos hombres, pero tú eres Dios y nuestra mirada debe ser puesta ante ti. Ayúdanos, ten piedad de mí, ten misericordia, pues soy un pecador. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a cantar. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. Ayúdanos, Señor. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida.
solo para ti. Oh Señor, ayúdanos a quitar tanto la mirada en nosotros. Estamos tan engañados cuando nos miramos a nosotros y no te miramos a ti. Cuando ponemos nuestro espejo y no el espejo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprar de ti. Y venir cada día y decirte, Señor, necesito comprar gratis, es decir, que me regales provisión para mi día. Afírmame en tu salvación día a día, Señor. Santifica mi corazón. Permítame ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus palabras. Gracias, Santo Espíritu de Dios, que fueron guardadas y que darán testimonio. Y gracias, Padre, porque tú nos has hecho tierra en el cielo, una nueva Jerusalén, y nos darás un nuevo nombre para que estemos en ella. Amén y amén.